El significado del color azul es tan profundo como las aguas del mar y tan amplio como el cielo que nos cubre. Este color tiene la capacidad de adaptarse a distintas interpretaciones dependiendo del contexto cultural, emocional y espiritual en el que se analice. Su tonalidad, ya sea clara, media u oscura, también influye notablemente en su simbolismo, reflejando desde la serenidad más pura hasta la introspección más profunda. En el ámbito emocional, el azul se asocia con sentimientos nobles y duraderos. Representa la seguridad, la amistad sincera, la lealtad, el aprecio y la armonía interior. Cada uno de estos valores se construye a lo largo del tiempo y se mantiene mediante la confianza y la reciprocidad. Por ello, se dice que el azul es el color de las personas fieles, tranquilas y honestas, aquellas que inspiran paz a su alrededor. Es un color que invita al descanso, al silencio y a la reflexión, creando ambientes donde el alma puede encontrar reposo y equilibrio. Además, el azul está profundamente vinculado al intelecto y la sabiduría. Se asocia con la lógica, la concentración y la serenidad mental, siendo ideal para estimular la creatividad y el pensamiento analítico. No es casualidad que en muchos espacios de estudio o trabajo se utilicen tonos azules, ya que ayudan a mantener la calma y la claridad mental. En la psicología del color, se le conoce como un tono frío, no por carecer de emociones, sino porque modera los impulsos, transmite confianza y favorece la estabilidad emocional. Históricamente, el azul ha representado lo masculino, en contraposición con el rosa, que se asocia con lo femenino. Sin embargo, con el paso del tiempo esta percepción ha cambiado, ya que el azul se ha convertido en uno de los colores favoritos de la mayoría de las personas, sin importar género o edad. Su neutralidad emocional lo hace universalmente aceptado. En casi todo el mundo se le considera un color agradable, elegante y equilibrado. La excepción se encuentra en algunas regiones de China, donde culturalmente no se le otorga tanto valor estético, llegando incluso a considerar poco naturales los ojos de color azul, a diferencia de la apreciación occidental donde se los ve como un rasgo de belleza singular. El azul también tiene una fuerte carga estética y simbólica. Es un color que combina fácilmente con otros tonos y puede utilizarse tanto en la moda como en la decoración para transmitir elegancia y confianza. Llevar una prenda azul es símbolo de serenidad y madurez, de alguien que proyecta una energía limpia, estable y confiable. Además, suele asociarse con la infancia, por la pureza e inocencia que irradian los niños, y por ello es común verlo en entornos infantiles o en ropa para bebés. Sin embargo, hay un ámbito en el que el azul no suele ser bien recibido, la comida y la bebida. Esto se debe a que, en la naturaleza, casi no existen alimentos de color azul puro, lo que genera una sensación de rareza o incluso rechazo. Los seres humanos, de forma instintiva, tienden a evitarlo en los alimentos, ya que el color puede sugerir descomposición o toxicidad. Aún así, visualmente sigue siendo un tono agradable que evoca pureza y frescura cuando se aplica en otros contextos. Cuando pensamos en el color azul, de inmediato vienen a la mente imágenes del cielo despejado, del mar infinito o del aire sereno. Por eso, se asocia con la tranquilidad, la paz, la melancolía y la inmensidad. Es un color que puede inspirar calma, pero también provocar introspección y nostalgia. Su conexión con los elementos naturales lo convierte en un símbolo de libertad, amplitud y conexión espiritual. Además, por ser el color del cielo, el azul representa lo divino, lo eterno y lo sagrado. En el arte religioso y en las culturas espirituales, el azul se utiliza para simbolizar la fe, el perdón, la rendición y la protección divina. En muchas representaciones de vírgenes, ángeles o dioses, se elige el azul para reflejar pureza celestial y autoridad espiritual. Es el color de la oración, de la elevación del alma y de la búsqueda de la verdad interior. En el plano onírico, soñar con el color azul tiene una interpretación muy positiva. Indica que la persona posee una gran paz interior y un espíritu equilibrado. Espiritualmente, este sueño sugiere que quien lo experimenta está preparado para abrir su corazón hacia la pureza, la sabiduría y la eternidad, dejando que los sentidos y las emociones fluyan con libertad. En el plano terrenal, simboliza que el soñante podrá superar obstáculos y desafíos, siempre que mantenga la calma y confíe en su intuición. Si el tono del azul en el sueño es oscuro, augura buena salud, fortaleza emocional y madurez espiritual. En cambio, si es claro, predice relaciones amorosas armoniosas, afecto sincero y reconciliación con uno mismo o con los demás. En conclusión, el color azul es un símbolo de equilibrio entre la razón y el sentimiento, entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Es el reflejo de la calma, la confianza y la sabiduría interior, capaz de envolver todo lo que toca con una energía de serenidad profunda.
¿Qué es lo que significa el color azul según su tonalidad? El color azul, además de tener un significado general asociado con la calma, la confianza y la espiritualidad, adquiere matices mucho más profundos cuando analizamos sus distintas tonalidades. Cada una de ellas emite una energía única que puede influir en nuestras emociones, pensamientos y hasta en nuestro estado físico. El azul es un color versátil, capaz de equilibrar tanto el cuerpo como la mente, pero dependiendo de su intensidad y profundidad, puede despertar sensaciones completamente diferentes. El azul cielo, con su tonalidad suave y luminosa, es símbolo de tranquilidad, libertad y pureza. Representa el aire, la ligereza y la paz espiritual. Es el color que más se relaciona con la sensación de respirar hondo después de un día agitado, de mirar al horizonte y dejar que la mente se libere. Este tono tiene el poder de resguardar el espíritu del bullicio cotidiano, protegiéndote de las tensiones externas y devolviéndote a un estado de armonía interior. También se dice que el azul cielo ayuda a combatir el insomnio, pues su vibración calma los pensamientos acelerados y relaja el sistema nervioso. Rodearse de este tono, ya sea en la decoración de una habitación o en la ropa, puede facilitar el descanso y promover un sueño reparador. El azul claro, por su parte, se asocia con la sanación y la salud. Es un tono que purifica la energía del entorno, ayuda a despejar el aura y promueve la recuperación tanto física como emocional. En el ámbito terapéutico, el azul claro está relacionado con la energía curativa, especialmente para aliviar dolores de cabeza, ansiedad y tensión muscular. En un sentido más espiritual, se le considera un color que limpia, renueva y equilibra. Al meditar con este color o visualizarlo, puede generar una sensación de alivio interior y bienestar general. Su luz suave invita al perdón, la comprensión y la empatía, haciendo que las emociones fluyan de manera más libre y compasiva. El azul turquesa, mezcla entre el azul y el verde, posee una energía vital, fresca y estimulante. Es un color ideal para los momentos de soledad, estrés mental o emocional, pues aporta claridad y renueva el entusiasmo. Actúa como un bálsamo para la mente cansada y un impulso para el alma que busca motivación. Este tono es perfecto para quienes necesitan recuperar la comunicación con los demás y consigo mismos, ya que estimula la expresión, la creatividad y la sensibilidad. Se dice que el azul turquesa ayuda a equilibrar las emociones, fomenta la empatía y despierta la alegría interior. Además, está vinculado con el chakra de la garganta, por lo que favorece la sinceridad y la fluidez en la palabra. Es un tono que revitaliza y que, sin perder la calma del azul, introduce un toque de energía positiva y renovadora. El azul oscurísimo, en cambio, es un tono que conecta con el silencio, la introspección y la sabiduría interior. Su profundidad ejerce un poderoso efecto calmante sobre la mente, ayudando a bajar los niveles de estrés y a enfocar los pensamientos. Es el color de la meditación, de los momentos en los que se busca comprender más allá de lo evidente. Este azul tiene la capacidad de abrir las puertas del subconsciente y facilitar el contacto con la intuición, la percepción espiritual y los sueños. Sin embargo, al ser tan absorbente, su energía puede tornarse pesada si se usa en exceso, provocando melancolía o tristeza. Por eso se recomienda equilibrarlo con tonos más claros o cálidos. En la cantidad justa, el azul muy oscuro es ideal para encontrar serenidad mental, fortalecer la concentración y fomentar el autoconocimiento. Finalmente, el azul marino es símbolo de autoridad, sabiduría, disciplina y control mental. Representa la profundidad del océano, la fortaleza interior y la claridad de pensamiento. Este tono ayuda a mantener la mente enfocada y las emociones bajo control, promoviendo la estabilidad emocional y el dominio propio. Es un color que inspira respeto y confianza, razón por la cual es muy utilizado en uniformes o entornos profesionales. En el plano espiritual, el azul marino conecta con la sabiduría del alma y con la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más elevada. Potencia la reflexión, la paciencia y la madurez emocional, ayudando a tomar decisiones con serenidad y lógica. En conjunto, todas las tonalidades del azul actúan como una escala emocional que va desde la ligereza del cielo hasta la profundidad del mar. Cada una transmite una energía distinta, pero todas comparten una esencia común, la búsqueda de la calma, la claridad y el equilibrio interior. Entender lo que transmite cada tonalidad permite aprovechar sus cualidades para armonizar los espacios, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Ciertas curiosidades similares con el color azul. Ciertas curiosidades relacionadas con el color azul nos muestran cómo este tono ha influido no solo en el arte o la psicología, sino también en la historia, la cultura y hasta en las creencias populares. El azul ha sido un color cargado de simbolismo desde tiempos antiguos,
asociado tanto con la espiritualidad como con la autoridad, el conocimiento y la pureza. Su presencia en los símbolos, las expresiones y las tradiciones del mundo demuestra que su impacto va mucho más allá de lo estético. Es una tonalidad que ha moldeado la manera en que los seres humanos entendemos el equilibrio, la paz y la distinción. Por ejemplo, en la bandera olímpica, los 5 aros de colores entrelazados representan la unión de los 5 continentes. El aro azul simboliza a Europa, y esto no fue una elección casual. Cuando Pierre de Coubertin diseñó la bandera olímpica en 1913, Europa era el continente con mayor diversidad cultural, económica y política del mundo. En ese tiempo, el azul fue elegido como emblema de la paz, la estabilidad y la unidad entre naciones, valores fundamentales del espíritu olímpico. Además, el azul tiene una larga tradición en las banderas y escudos europeos, donde suele representar la lealtad y la justicia, ideales que también forman parte del espíritu deportivo. Otra curiosidad fascinante es el origen de la expresión sangre azul, que se utiliza para referirse a la nobleza o la aristocracia. Esta frase tiene raíces históricas y sociales. Durante la Edad Media, los nobles y personas de alta posición social solían tener la piel muy blanca, producto de su vida protegida del sol y de sus orígenes europeos más pálidos. Al no exponerse al trabajo físico ni al campo, sus venas eran más visibles a través de la piel, adquiriendo un tono azulado. Los campesinos, de piel más bronceada por el trabajo al aire libre, comenzaron a decir que la sangre de los nobles era azul, interpretando literalmente el color de las venas que se veían en sus brazos y rostros. Con el tiempo, esta expresión se transformó en un símbolo de linaje, pureza y estatus social, y aún hoy sigue siendo una metáfora común para referirse a la aristocracia o a las familias reales. En el ámbito del zodiaco, el color azul también tiene un papel importante, aunque los astrólogos no siempre coinciden en qué signos lo representan mejor. Sin embargo, muchos lo asocian con Virgo, signo de tierra regido por Mercurio, debido a que ambos comparten cualidades como el orden, la calma, la racionalidad y la búsqueda de la armonía. El azul se relaciona con la serenidad, la inteligencia y el autocontrol, rasgos característicos de Virgo. También hay quienes lo vinculan con Piscis, signo de agua, por su conexión con la profundidad emocional, la empatía y la espiritualidad. De hecho, el azul es un color que simboliza la intuición y la conexión interior, cualidades que definen a los signos más sensibles del zodiaco. En la astrología moderna, se considera que meditar con tonos azules puede ayudar a armonizar la energía emocional y fomentar la introspección y la paz mental. Más allá de estas curiosidades, el color azul ha tenido un papel protagónico en muchas otras áreas de la historia y la cultura. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el azul era un color sagrado que representaba el cielo, la vida y la divinidad. Los faraones lo utilizaban en sus joyas y vestimentas como símbolo de protección y poder espiritual. En el arte religioso cristiano, el azul ha sido tradicionalmente el color del manto de la Virgen María, asociado con la pureza, la compasión y la gracia divina. Durante el Renacimiento, los pigmentos azules eran de los más costosos, ya que se extraían del mineral lapislázuli, lo que lo convirtió en un símbolo de prestigio y valor artístico. Incluso en el lenguaje cotidiano, el azul ha dejado su huella. Expresiones como sentirse azul o tener un día azul se usan para describir momentos de melancolía o introspección, mientras que en otras culturas el azul es símbolo de protección y se utiliza para alejar el mal de ojo, como ocurre con los amuletos turcos conocidos como nazar. En la moda, el azul representa elegancia, sobriedad y confianza, y en la psicología moderna, se asocia con la capacidad de tranquilizar la mente y generar sensación de seguridad. De esta forma, el color azul no solo se percibe como una tonalidad agradable o serena, sino como un símbolo universal cargado de historia, espiritualidad y poder emocional. Desde los anillos olímpicos hasta las estrellas del zodiaco, desde las dinastías antiguas hasta las emociones humanas más profundas, el azul ha estado siempre presente como un recordatorio de la calma, la nobleza y la conexión entre el cielo, la mente y el espíritu. El color azul nos recuerda que la serenidad, la verdad y la armonía están siempre dentro de nosotros. Es el tono que nos invita a respirar profundo, a liberar las tensiones y a confiar en que el universo tiene un propósito perfecto para cada alma. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que el azul también ha iluminado momentos de tu vida con paz, claridad o esperanza, te invito a seguir explorando conmigo el maravilloso mundo del significado espiritual de los colores y las energías. No olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta si este video te ayudó a comprender mejor la energía que el color azul puede traer a tu vida. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo más contenido lleno de sabiduría, luz y espiritualidad.
Que el azul del cielo te acompañe siempre, guiando tu mente hacia la calma y tu corazón hacia la paz.